Hola amigos, nuevamente gracias por acompañarme en este viaje por la Biblia. Soy su anfitrión Jorge Luis García French. Como les he solicitado, si estos videos son de su agrado, háganselo saber al señor YouTube por medio de darle like, por medio de compartirlo con otras personas, con sus conocidos que ciertamente también necesitan conocer de la palabra de Dios. Pero pasemos inmediatamente a nuestro viaje. Como recuerdan, seguimos viajando por las cartas o epístolas generales. ¿Recuerdan cuántas son? Sí, quedamos que eran 8. Muy bien. El día de hoy veremos la segunda parte o la segunda carta o la segunda epístola del apóstol Pedro. Esta segunda epístola de San Pedro está dirigida a todos los creyentes, de acuerdo con el versículo 1 del capítulo 1, y especialmente a las mismas personas que la carta anterior, de acuerdo con el versículo 1 del capítulo 3. Este documento fue escrito poco antes del martirio del apóstol, de acuerdo al versículo 14 del primer capítulo. Y estamos hablando de que fue probablemente por ahí del año 66 después de Cristo. Como recordarán, en la primera epístola, el apóstol exhortaba a la paciencia bajo la persecución. Nerón estaba desatado, había mucha persecución, pero en esta carta, en esta segunda carta, Pedro exhorta a la perseverancia en la verdad. El tema, la primera epístola de Pedro, trata de un peligro pues que estaba realmente fuera de la iglesia, que eran las persecuciones. Pero ahora, en esta segunda carta de Pedro, él habla o aborda de un peligro dentro de la congregación. Y nuevamente, recordarán, Pablo ya había hablado de las falsas doctrinas. Entonces, en la primera carta fue escrita pues realmente para animar a los creyentes, pero en esta segunda carta realmente está amonestando a los creyentes. En la primera carta se ve que Pedro cumple su comisión de confirmar a los hermanos, de acuerdo con Lucas 22, el versículo 32, pero en esta segunda se le ve que cumple con su comisión de pastorear a las ovejas, conduciéndolas en medio de peligros ocultos, de engaños, para que anden en los caminos de la justicia. Y precisamente en Juan 21:17, el Señor Jesús está hablando con Pedro, y esta es la tercera vez que le dice, ¿me amas? Y Pedro le responde, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le contesta, apacienta mis ovejas. Y es precisamente lo que Pedro hace en esta carta, en este documento. Los falsos maestros estaban amenazando la fe de las iglesias y como un antídoto a la falsa doctrina y a la vida pecaminosa de ellos, Pedro exhorta a los creyentes a que echen manos de todos los medios para crecer en gracia y en el conocimiento experimental, real, vívido de Jesucristo. El tema puede resumirse de la siguiente manera. Un conocimiento completo de Cristo es una fortaleza en contra de las enseñanzas falsas y de una vida no santa. Segunda de Pedro, en el primer capítulo, el versículo 16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y Pedro da prueba de la verdad del evangelio, mencionando básicamente la transfiguración. ¿Recuerdan allá cuando estaba con Jesús y los otros discípulos, de la cual él fue testigo clave? Está en Mateo 17, del 1 al 6, esta parte de la transfiguración. Pero también se apoya en la misma palabra de Dios, en la escritura, que es la palabra profética. Y esto lo podemos ver en el versículo 19 del primer capítulo de Segunda de Pedro, que es precisamente el que dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así como en el pasado había habido falsos profetas, entre ustedes se levantarán también
falsos maestros que muy veladamente les mentirán acerca de Dios y hasta se volverán contra el Señor que los salvó. El fin de ellos será repentino y será terrible, pero muchos van a seguir sus enseñanzas. Pero Dios ya ha dictado una sentencia sobre ellos y les llegará sin duda la hora del castigo. Recuerden que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que fueron arrojados al infierno. Y tampoco perdonó a los impíos que vivieron antes del diluvio, pues el Señor solo salvó a 8 personas. Y nótese que aquí está Pedro utilizando el Antiguo Testamento para referir sus enseñanzas sobre estos falsos maestros. También hay que recordar las ciudades de Sodoma y Gomorra, las cuales Dios borró de la superficie de la tierra. Pero Dios tuvo cuidado de Lot, que era un hombre justo. Y asimismo, Dios rescatará a los que le temen y castigará a los injustos. Entonces, estos falsos maestros se han extraviado y son como manantiales secos, porque prometen pero dan poco, porque hablan de la libertad diciendo, uno no se salva por ser bueno, por lo tanto, da lo mismo ser bueno que ser malo. O sea, yendo en contra de lo que Dios nos pide sobre ser santo. También ellos dicen, uno puede hacer lo que le plazca, porque para eso somos libres. Habla de la libertad que tenemos en Cristo. Pero entonces fíjense cómo ellos tuercen la verdad de la palabra. Entonces, para ellos mismos, maestros que te ofrecen libertad, son esclavos realmente del pecado y de la destrucción. Y se llevan a mucha gente entre las patas, se los llevan de corbata. Si una persona que ha escapado de los perversos caminos del pecado y del mundo, precisamente por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelve a caer en pecado, seguramente va a quedar peor de como estaba antes. Y dice Pedro que mejor le hubiera sido no haber conocido a Cristo. Pues el proverbio dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo. Esto es lo que pasa con los creyentes que vuelven a entregarse al pecado, que se resbalan, que apostatan sobre la palabra del Señor. Amigos, Pedro claramente nos alerta sobre los falsos maestros, los cuales nos presentan supuestas verdades, pero no concuerdan al 100% con la palabra de Dios. Esto es, usualmente no presentan doctrinas o elementos totalmente opuestos a la palabra, ¿no? Porque claramente nos daríamos cuenta, pero el problema es que presentan atajos o sesgos o elementos que si no estamos firmes y no conocemos la palabra de Dios, podríamos ser engañados. O bien presentan cosas que pueden llamar la atención. ¿Recuerdan? En el tiempo de Pablo, los judaizantes querían que los nuevos creyentes, además de creer en Jesucristo como el Salvador, lo cual enseña la palabra, se circuncidaran o que siguieran ritos de los judíos. ¿Dónde dice eso? En ninguna parte de la enseñanza de Jesucristo. Aunque sonaba lógico, Dios ordenó la circuncisión. Sí, pero aplicaba en el pacto anterior, en el Antiguo Testamento. Pero ahora, en el Nuevo Pacto, somos salvos únicamente por fe en Jesucristo. Se acabó. Entonces la circuncisión de los creyentes actuales no es necesario. Por otra parte, el diezmo se nos enseña a lo largo de toda la Biblia. Pero cuando te piden dinero a cambio de o para que recibas algo, por ejemplo, sanidad, bendiciones postreras, salvación, etcétera, y ya la cosa cambia. Esto no es bíblico, ni tampoco Dios o en la palabra se nos promete que nos va a dar muchas cosas, así como si fuera Santa Claus o los Reyes, y que siempre nos va a ir bien. Que no vamos a pasar por pruebas o por dificultades. Aguas con los que toman porciones breves de la Biblia, toman nada más porciones de algunos versículos y te dicen que Dios quiere que seas rico, que Dios te promete salud todo el tiempo.
Aguas con esos falsos maestros que te dicen que les creas y obedezcas para que te vaya bien. Porque ellos, y solo ellos, tienen vara alta para con Dios. Aguas con esos falsos maestros que te dicen que declares cosas, que declares lo que dice en la Biblia. Espérate, nosotros no le podemos obligar a Dios a que nos dé o a que nos deje o que nos saque de las dificultades. Aguas con andar declarando. Así no funciona la cosa. La Biblia nos presenta que cuando Jesús dio su vida en la cruz, el velo del templo se rompió de arriba hacia abajo, implicando que no requerimos intermediarios entre Dios y nosotros. Esto es, ya no necesitamos de sacerdotes, de santos, de santas, de imágenes u otros intermediarios. Tú y yo podemos acceder directamente a la misericordia del Padre por medio de creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y hacer nuestras las promesas que Dios nos da en su palabra. Pero ¿y cómo vas a aferrarte a esas promesas si no las conoces? Amigo, tienes que conocer, tienes que estudiar la Biblia. No es fácil, pero lo tienes que hacer para que precisamente aferrándote a las promesas de Dios puedas pedirle que Él cumpla lo que Él ya ha prometido. Eso sí podemos hacerlo en su palabra. ¿Cuándo? En su tiempo. El Señor nos va a mostrar y nos va a dar lo que necesitamos en su tiempo porque Él sabe lo que necesitamos. En la medida que, con la ayuda y sabiduría del Espíritu Santo, escudriñas la Biblia, en esa medida ya no vas a ser un niño fluctuante. Veamos lo que dice el versículo 14 del capítulo 4 de Efesios. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Veamos, los niños aceptan lo que sus padres les dicen, lo que el sacerdote dice, lo que el pastor dice, pero un universitario que ya aprendió a leer, a analizar, a evaluar, pues no es tan fácilmente engañado. El propósito de leer todos los días la palabra de Dios es llegar a conocer personalmente al Padre, es tener un tiempo de comunión, es realmente crecer en el conocimiento de Dios y obviamente de su palabra para no ser engañado. En el capítulo 3, continuamos con la carta, Pedro nos presenta varias enseñanzas. Primero, Pedro nos asegura que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En el versículo 10, ahí está en el capítulo 3. ¿Sabes tú cuándo vienen los ladrones? No sabemos cuándo. Hay que estar preparados. Pero mientras tanto, en lo que llega el Señor, van a venir burladores. Y estos burladores van a preguntar o van a estar cuestionando en son de burla, ¿en dónde están las promesas de Dios? ¿Cuándo se van a cumplir? Pero de acuerdo con Pedro, Dios no retrasa su promesa, sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda. Si Dios regresara ya, habría mucha gente que se perdería, habría mucha gente que no lo conocería personalmente. Y entonces Dios no está retrasando su promesa, simplemente está teniendo paciencia para que las personas acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pedro les recuerda que así como Dios prometió el diluvio para eliminar de la tierra al impío, y este llegó, asimismo va a llegar el día del juicio. El día del juicio es un hecho, va a llegar, va a venir. ¿Cómo vendrá el día del Señor? Pues ya lo dijimos, repentinamente, como ladrón en la noche. Pero para el que persevera en la fe de Jesucristo, el día del Señor será el cumplimiento de todas las promesas. Y entonces el creyente debe esperar el día del Señor. ¿Cómo? Procurando ser hallados sin mancha, procurando ser hallados irreprensibles. Amigos, debemos de anhelar que nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez, porque será cuando le veremos directamente y estaremos alabando y glorificando su nombre. Pero por mientras, es tiempo de compartir, por mientras es tiempo de predicar, es tiempo de que más personas conozcan la verdad del Evangelio de Jesucristo.
Por otra parte, ¿qué hacen los falsos maestros con las cartas del apóstol Pablo? Pues muchos de ellos las torcían y alteraban para alcanzar sus propios intereses, para alterar la verdad. Y esto lo presenta así Pedro. Pedro también advierte al cristiano de la presencia continua de los falsos maestros. ¿Y qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de estar preparados los creyentes? Pues básicamente debemos de guardarnos de ser arrastrados por estos falsos maestros, por estos lobos disfrazados de ovejas. ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a guardarnos? ¿Cómo vamos a estar preparados? Pues creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, conociendo más de su palabra, memorizando la Escritura, teniendo tiempo de oración y de comunión con nuestro Señor. Esta es la forma en cómo podemos estar alerta y descubrir a los falsos maestros. Muy bien, es tiempo de pasar y ver el video de The Bible Project Español. He insistido, son buenos, compártanlos con sus conocidos. Veámoslo. La segunda carta de Pedro está dirigida a la misma red de iglesias que la primera carta de Pedro y probablemente fue escrita desde el mismo lugar en Roma. Pedro ha entendido que morirá pronto, y la evidencia que tenemos de la tradición temprana dice que Pedro fue ejecutado por las autoridades romanas durante el reino del emperador Nerón. Así que esta carta es como el discurso de despedida de Pedro. Él inicia ofreciendo un reto final, que los seguidores de Jesús deben ser personas que nunca dejen de crecer. Y a esto le siguen dos advertencias finales acerca de un número creciente de maestros corruptos que están haciendo que los cristianos en estas comunidades de iglesia se desvíen. Primero, por su manera corrupta de vivir y segundo, por su teología distorsionada. A lo largo de la carta, Pedro está combatiendo las acusaciones que estos falsos maestros han hecho contra él y los otros apóstoles. Y el objetivo de Pedro es restaurar la confianza y el orden a estas comunidades de iglesia. Así que Pedro inicia recordándoles a estas iglesias que a través de Jesús, Dios ha invitado a las personas a participar de su propia naturaleza divina. Esto es, a compartir el amor y la vida eterna de Dios. Esto es completamente asombroso y requiere una respuesta de por vida. Recibir este regalo significa un compromiso a desarrollar los mismos rasgos de carácter que distinguen a la propia naturaleza de Dios. Aquí, Pedro lista 7 rasgos que deben procurar, y el último abarca y corona todos los demás. Es el amor, el cual, de acuerdo a Jesús, significa dedicarte al bienestar de los demás, no importa cómo respondan o qué tan costoso sea. Amar, de acuerdo a Pedro, es compartir la misma vida de Dios. Pedro luego declara el propósito de la carta, que es el funcionar como un monumento a su enseñanza para que pueda ser transmitida a las siguientes generaciones, ya que no le queda mucho tiempo para estar ahí personalmente. Así que, antes de morir, él quiere abordar estas objeciones y acusaciones que están siendo hechas por los maestros que distorsionan las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. De manera que Pedro primero aborda una acusación repetida por los escépticos presentes y futuros, en el sentido de que él y los apóstoles simplemente inventaron todo esto de que Jesús se levantó de los muertos, que es el Rey del mundo y que Jesús en realidad no volverá. Así que Pedro ofrece su testimonio ocular sobre el poderoso momento en el que Jesús se transfiguró en la montaña. Recuerda la historia en Marcos capítulo 9. Los apóstoles vieron a Jesús como el Rey exaltado y su resurrección significa que Él está vivo como Rey y regresará un día para rescatar al mundo. Así que el futuro regreso de Jesús para traer el reino de Dios cumplirá todo lo que las antiguas escrituras han estado señalando. Las palabras de los profetas del Antiguo Testamento no son fantasías fabricadas. Es a través de las palabras humanas de la Escritura y a través del Jesús humano que Dios mismo nos ha hablado. Pedro luego continúa para lidiar con las amenazas que levantaron los líderes corruptos en la iglesia y se enfoca en otras objeciones que ellos plantearon. Primero, estos maestros niegan la idea de una rendición de cuentas final, donde Dios va a ser responsable a todas las personas por sus decisiones. Y esta negación, convenientemente, permite a los maestros ignorar la enseñanza de Jesús acerca del dinero y el sexo, porque están haciendo mucho dinero al enseñar en las iglesias, sin mencionar el hecho de que están teniendo sexo casual.
Pero Pedro le recuerda a los lectores que Dios puede responder a la rebelión con su justicia, y lo hará. Él recuenta 3 ejemplos antiguos de cuando Dios hizo eso. Primero, él menciona la historia de los hijos de Dios en Génesis 6, como fue interpretada en una popular obra judía de aquel tiempo, llamada Primera de Enoc. Primera de Enoc dice que los hijos de Dios son ángeles rebeldes que cruzaron la línea y se acostaron con mujeres, ganándose el juicio de Dios. Pedro luego habla de la historia del antiguo diluvio y después de la historia de Sodoma y Gomorra. En cada caso, hubo una rebelión que llevó al juicio divino. Pero Pedro dice, Dios siempre fue fiel en liberar a su pueblo y utiliza la historia de Lot para poner un ejemplo. Pedro luego conecta estas historias antiguas con la manera corrupta de vivir de los falsos maestros. Ellos también están detrás del dinero y del sexo, desprecian la autoridad de Dios y guían a otras personas a pensar que a Dios no le importan las decisiones morales. Él dice que ellos enseñan un mensaje de libertad cristiana y lo usan como licencia para hacer todo lo que quieren. Y por eso Pedro va a hablar de las cartas de Pablo más adelante en el capítulo 3. Parece que estos maestros han distorsionado el mensaje de Pablo sobre la libertad en Cristo. Pero esa no es la clase de libertad de la que hablaba Pablo. Y Pedro deja claro que esos maestros en realidad no son libres. En realidad son esclavos de sus impulsos carnales. Y el hecho de que son cristianos lo hace aún más trágico, porque conocer la enseñanza de Jesús los hace doblemente responsables. Se han convertido en lastimosos ejemplos de un antiguo proverbio sobre un perro volviendo a su vómito y un cerdo limpio volviendo al lodo. Pedro luego aborda el razonamiento en el que se basa la negación de los maestros de la final rendición de cuentas. Ellos dicen, generaciones del pueblo de Dios siguen naciendo y muriendo sin ver el cumplimiento de sus esperanzas. ¿Dónde está el regreso prometido de Jesús? Miren a su alrededor, él dice, a este maravilloso universo que habitamos. El hecho de que existimos significa que en algún momento en el pasado, la palabra de Dios intervino de manera dramática para crear algo de la nada y para traer orden desde el caos. Y Él puede hacerlo otra vez. Así que la verdadera pregunta aquí es, ¿por qué Dios tarda tanto? Pero Pedro nos recuerda que nuestra concepción humana del tiempo es extremadamente limitada. Los largos periodos de tiempo a través de los cuales Dios trabaja no encajan en el panorama de nuestras muy cortas vidas. Estas grandes cantidades de tiempo son en realidad una señal de la paciencia de Dios, porque a cada generación se le ofrece una oportunidad para reconocer su propio egoísmo, para humillarse a sí misma y para arrepentirse delante de la gracia generosa de Dios. Y la gracia de Dios traerá la historia a su final en el día del Señor. Aquí, Pedro hace referencia a la poesía profética de Isaías y de Sofonías, quienes describieron el día de la justicia de Dios como un fuego consumidor. Pedro dice que los cielos pasarán y los estoicheia serán destruidos por el fuego. Esta es una palabra griega que puede referirse a los elementos, y en ese caso significa la disolución del universo material. O probablemente se refiere a los cuerpos celestiales. En otras palabras, las estrellas. Eso es lo que significa esta palabra en Isaías 34, de donde Pedro está citando. Y en ese caso, esta frase es una metáfora sobre el cielo siendo desprendido, por así decirlo, delante del Dios que todo lo ve. Y entonces, por eso Pedro dice que el día del Señor resultará en la tierra y todas sus obras siendo expuestas. El propósito final de la justicia consumidora de Dios no es eliminar el universo material. Más bien, es exponer la maldad y la injusticia y removerla para que una nueva clase de cielos y tierra puedan emerger. Una que esté permeada de justicia, llena del amor y del pueblo de Dios, quienes conocen y aman a Dios y a su prójimo como a ellos mismos. Pedro concluye diciendo que esta es la verdadera esperanza cristiana, la que Jesús y todos los apóstoles han estado anunciando, incluyendo a Pablo, cuyos escritos pueden malinterpretarse si los sacas de contexto. Pero todos los apóstoles están en la misma página. Y así, Pedro termina su discurso final a la iglesia. Ahora, el tono de segunda de Pedro se siente muy intenso, pero su pasión viene de una firme convicción de que Dios ama a este mundo y está determinado a rescatarlo a través de Jesús. Así que esto significa que el amor de Dios debe confrontar y lidiar con el pecado y la injusticia que arruina a su amado mundo.
Y en el tiempo de Dios, Él lo hará, abriendo un nuevo futuro para la humanidad y para el universo mismo. De manera que Segunda de Pedro tiene una visión amplia y expansiva de la esperanza para todo el mundo y nos reta a examinar nuestras vidas diarias. Y de eso se trata la segunda carta de Pedro. Espero que te haya agradado el video, realmente es interesante. Es tiempo de seguir aprendiendo algunos versículos de la Biblia, de seguir conociendo la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a insistir en el versículo 3 del capítulo 1, el versículo que aprendimos, que vimos el video pasado, el cual dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amigos, tenemos una herencia que el Señor nos promete. Sigamos avanzando, luchemos pese a las circunstancias, pese a la prueba, pese a la enfermedad. Sigamos avanzando, creyendo y confiando en lo que el Señor nos promete como herencia. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente de la serie.